Y rogamos en esta hora que al abrir tu palabra, Señor, que podamos recibir de tu Espíritu Santo para que seamos instruidos. Agradecemos por estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Espero que cada una de las personas en la audiencia y también aquí presentes estén recibiendo las bendiciones de Dios en este día. Y vamos a continuar con la presentación número 5 en esta serie que está titulada El patrón profético, los grandes movimientos de reforma en la historia sagrada. Y lo que estamos estudiando son las líneas proféticas. Algunos ejemplos de estas líneas proféticas estamos trazándolas aquí en esta pizarra y estamos trazándolas en una forma paralela y en una forma que nos permita el reconocer que los hitos corren de manera paralela, coinciden en una forma consistente, y eso es precisamente lo que hemos estado aprendiendo o recordando en la palabra de Dios, repasando en la palabra de Dios, la consistencia de Dios en cada uno de estos movimientos reformatorios. El Espíritu Santo obra de la misma manera, y estas líneas proféticas están basadas en una combinación de 3 y 1, que son los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, y van finalmente concluyendo con un cuarto. Y en esta historia en que nos vamos a enfocar el día de hoy es la línea de Nehemías. Ayer vimos la línea de Moisés, que es el alfa o el inicio de Israel antiguo, y vimos la línea de Jesús, que es donde el Israel antiguo llega a su conclusión. En Israel antiguo, Dios levantó este movimiento con Moisés. Ellos fueron su pueblo escogido, pero cuando estaba llegando el cumplimiento del tiempo del Mesías, recordemos que a ellos les fue dado un periodo de 490 años. Eso fue una oportunidad final que Dios les estaba dando, un periodo de gracia final, 490 años para cumplir su voluntad. Y cuando ese periodo estaba llegando ya, aproximándose a su cumplimiento, Dios envió primeramente a Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías, al ungido, y finalmente a través de Jesús se llevó a cabo esta obra especial durante 3 años y medio, desde su bautismo hasta la crucifixión, y posteriormente otros 3 años y medio a través del ministerio de los discípulos, que fueron fortalecidos en el Pentecostés, y finalmente se cerró este periodo de oportunidad, este día de visitación para Israel con el martirio de Esteban. Y lo que podemos aprender de esta línea muchas cosas, pero una de ellas es que este mensaje que se estaba proclamando era un mensaje de cierre de gracia. Lo que Juan el Bautista estaba proclamando es a Israel: arrepiéntete Israel, pueblo de Dios, porque el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Y ahí estaba dándose la advertencia, y vimos que Jesús proclamó el mismo mensaje: arrepiéntense, los apóstoles, porque el tiempo se ha cumplido. Era un mensaje de cierre de tiempo de gracia para Israel. Y eso es algo que podemos aprender entre las muchas cosas que estas líneas diferentes ilustran. Pero vamos a enfocarnos en el estudio de hoy. Vamos a ir atrás, porque Nehemías, vamos a ir atrás en la secuencia histórica. La línea de Nehemías históricamente se encuentra ubicada entre estas dos, ¿sí? El tiempo de Nehemías es anterior al tiempo de Jesús. Pero el propósito por el cual queremos estudiar el día de hoy esta línea es porque vamos a
vamos a extraer una enseñanza especial. Iniciaremos con el tiempo del fin. Es el primer hito que deseamos identificar en esta historia. El tiempo del fin es siempre el cumplimiento de una profecía. Y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. Y dice esta profecía: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, refiriéndose a Judá. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vemos aquí, si recordamos el trasfondo histórico, en esta historia, cada línea de reforma va precedida por oscuridad. En esta historia, la línea de Nehemías es la línea donde se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que está en ruinas porque fue destruida en el cautiverio babilónico. Nabucodonosor y Babilonia, es aquí donde culminó el periodo de los reyes, cuando Nabucodonosor finalmente trajo la destrucción de Jerusalén, y esa destrucción se iba a prolongar por 70 años. Leímos aquí, y después de los 70 años, entonces Dios iba a castigar a Babilonia a través de otra nación pagana que iba a venir. Y como nosotros sabemos en la secuencia profética, en la secuencia histórica, la nación que iba a castigar a Babilonia fueron los medo-persas. Así que la historia que vamos a estar cubriendo en esta hora tiene que ver con el periodo de Medo-Persia. Esta es la historia de los 3 decretos. Y estamos ahí vamos a leer ahora en Profetas y Reyes. Nos dice en la página 527, para confirmar que existía oscuridad durante estos 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese es cautiverio babilónico o en Babilonia. Del pueblo de Dios, 70 años. Dice la cita: hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino de la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimanaba de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. Aquí nos está hablando, el espíritu de profecía está ilustrando otra historia. Está hablando del periodo de oscuridad, lo que se conoce como la Edad Media. Y ella va a hacer una comparación. Nosotros sabemos que durante ese periodo existió oscuridad espiritual, porque no se permitía la lectura de la palabra de Dios. Pero aquí nos va a hacer una comparación. Dice, la iglesia de Dios en la tierra, durante ese periodo de la Edad Media, se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Así que Ellen G. de White está haciendo una similitud entre el cautiverio de la Edad Media con el cautiverio babilónico, es decir, cautiverio en Babilonia espiritual
Aquí estamos hablando cautiverio de Babilonia literal. Esta es la ciudad de Babilonia en donde el pueblo de Dios estuvo cautivo. Y así que tiene que haber un aumento de conocimiento, y el aumento de conocimiento va a venir a través de un instrumento que fue llevado él mismo a cautiverio, Daniel, y dice en Daniel 9, 1 y 2, Daniel 9, 1 y 2, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que Daniel está representando aquí el aumento del conocimiento, porque Daniel está comprendiendo que esa profecía que leímos al principio en Jeremías, ese es uno de los libros que él estaba leyendo, del profeta Jeremías, y él comprendió que este periodo estaba limitado a 70 años y después Dios tendría que obrar para la liberación de su pueblo. Y él nos dice aquí en Profetas y Reyes 406 y 407, la página, dice, comentando sobre esto, todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad, que por los testimonios registrados en los libros, entendió el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen prestamente. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Así que Daniel aquí está ilustrando este aumento de conocimiento, y este conocimiento lo lleva a él a confesar y a orar por el cumplimiento de esta profecía de Dios. Ahora, Dios va durante este periodo, hemos estado viendo que el Señor hace un llamado a un instrumento, y en este caso Dios va a hacer algo insólito, porque Dios va a utilizar en esta línea de reforma, como vamos a ver hoy, no a personajes en su pueblo, sino Dios va a utilizar a reyes de esta nación pagana, Medo-Persia. Y en este caso Dios va a llamar a Ciro, al rey Ciro, y con un propósito divino. Dice en Isaías 44, 26, Isaías 44, 26, y vamos a continuar leyendo hasta el capítulo 45 en el versículo 3. Y dice así, son los versículos finales de Isaías 44 y los versículos iniciales del 45. Isaías 44, 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así que esta profecía está dada por Dios en Isaías más de 100 años antes de que Ciro la cumpliese. Incluso antes de que Ciro hubiese nacido, Dios había ya anunciado por nombre a este rey. Le había mencionado por nombre y dijo cuál iba a ser la misión que Ciro iba a cumplir. Dios sabía que Israel iba a ser destruida, que iba a permanecer en ruinas durante 70 años, pero Él
habría levantado para aquel entonces a un rey con el nombre de Ciro para que realizara una obra o para que iniciase una obra de reedificación. Y dice, continúo leyendo en el capítulo 45, dice, así dice Jehová a su ungido, y esta palabra ungido en hebreo es Mesías. Así que Ciro está tipificando a Jesús, o más específicamente Jesucristo, a Cristo, el ungido, el Mesías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Aquí está refiriéndose claramente al incidente de la caída de Babilonia, cómo Dios utilizó a Ciro como general para penetrar en la ciudad de Babilonia, que era considerada inexpugnable y impenetrable. Y en la estrategia es bien conocida. Él decidió desviar el cauce del río Éufrates, que era el que irrigaba Babilonia, y al descender el nivel del río, este río que penetraba la ciudad, al descender el nivel del río, quedó una abertura en la parte donde el río entraba, en el canal donde el río entraba, y eso sirvió como una puerta para que los ejércitos de Medo-Persia entraran en la ciudad de Babilonia y esa misma noche fuese conquistada. Dios incluso había profetizado de qué manera Babilonia iba a caer y cómo esto se cumplió al pie de la letra. Le dijo también, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así que el instrumento que va a ser utilizado en esta historia es el rey Ciro y la razón, él va a comprender también esto. En Profetas y Reyes, página 408 dice, la oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, versículo 1. El monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, permítanme leer esa frase de nuevo, dice, a él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le siguió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años, iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios, como estadista previsor, indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo en Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Así que no solamente Daniel comprendió este incremento del conocimiento, sino Ciro mismo, quien ya había sido favorablemente impresionado por Daniel, por la conducta y el testimonio de Daniel. Cuando él llega a reconocer que Dios
en la Biblia, más de 120 años antes, había puesto una profecía donde lo designaba por nombre. Cuando él vio eso y la manera que él iba a libertar, o más bien la manera como él iba a tomar cautiva Babilonia, cuando él se da cuenta de estas cosas, él acepta el rol que Dios le ha dispuesto. Pero no fue fácil. Y vamos a ver por qué a continuación. En el primer decreto, aquí estamos viendo el hito que corresponde con el primer mensaje. En esta historia en particular lo conocemos como decreto, porque eso es lo que cada uno de estos mensajes va a estar decretado por un rey. Y Ciro es quien históricamente da el primer decreto. Se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, y dice Esdras 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Ciro, él pronuncia ese primer decreto, y nosotros vemos que lo que él tiene en mente particularmente es la reedificación de la casa de Jehová, del templo. Y este primer decreto tiene la característica, una de sus características es que es de alcance mundial. Y vamos a ver en Esdras 1 y 2, lo acabamos de leer hace un momento, dice Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que el mensaje del primer ángel tiene un componente que es global, y Ciro lo expresa de esa manera. En Profetas y Reyes, página 412 y 413, se nos dice lo siguiente: la casa que estaba por reconstruir había sido tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión. Y todos los que asistían a la colocación de la piedra angular debieran haber participado cordialmente del espíritu que correspondía a la ocasión. Aquí está, antes de continuar, proseguir con esta cita, la hermana G. de White está hablando del evento cuando se está iniciando la reconstrucción del templo, de la casa de Jehová. Y durante este periodo sabemos nosotros que se va a establecer el fundamento, los fundamentos, las fundaciones. Y particularmente aquí están empezando a colocar la piedra angular. Y este ya es, en este caso, recordemos que esta es la historia de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Estamos hablando aquí de tratar de reconstruir el templo que fue una vez destruido. El templo destruido fue el templo de Salomón, que era majestuoso. Y aquí estaban ellos tratando de iniciar esa obra de reconstrucción, y esto es lo que el espíritu de profecía comenta. Dice: sin embargo, una nota discordante se mezclaba con la música y los gritos de alabanza que se oían en ese alegre día. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos,
que habían visto la casa primera, viendo fundar o colocar el fundamento de esta casa, lloraban en voz alta. Así que había allí había una experiencia, había dos clases de experiencias sucediendo en este periodo, porque por un lado estaban algunos, el espíritu era de alegría y celebración, alabanza, porque había llegado el momento de reconstruir la casa de Dios que estaba en ruinas. Pero al mismo tiempo que estaban haciendo eso, dice aquí, ancianos, sacerdotes y levitas estaban llorando y lamentando, se estaban quejando. Y continúa diciendo Profetas y Reyes en esta cita: era natural que la tristeza embargase el corazón de aquellos ancianos al pensar en los resultados de la larga impenitencia. Si ellos y su generación hubiesen obedecido a Dios y cumplido su propósito para Israel, el templo construido por Salomón no habría sido derribado, ni habría sido necesario el cautiverio. Pero a causa de la ingratitud y la deslealtad que habían manifestado, fueron dispersados entre los paganos. Las condiciones habían cambiado. Con tierna misericordia el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. Aquí nos está hablando de los 70 años, estos 70 años que el Señor permitió que la ciudad fuese destruida por su falta de infidelidad a Dios. Y era parte de ese periodo de maldición en el que ellos iban a experimentar por su incredulidad a la palabra de Dios y por su transgresión al pacto. Pero Dios en su misericordia les da esta oportunidad de que puedan regresar a su tierra. A pesar de que están subyugados por otras naciones, el Señor les permite regresar a su tierra y reconstruir. Y dice aquí, a pesar por los errores pasados, el pesar por los errores pasados debiera haber sido reemplazado por sentimientos de gran gozo. Dios había obrado en el corazón de Ciro para que les ayudase a edificar el templo, y esto debiera haber arrancado a todos expresiones de profunda gratitud. Pero algunos no discernieron las providencias favorables de Dios. En vez de regocijarse, albergaron pensamientos de descontento y desaliento. Habían visto la gloria del templo de Salomón y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba erigiendo. Así que en la mente de estas personas, la obra que Dios estaba realizando en este periodo no les gustaba, no les convencía, no les parecía que no llenaba sus expectaciones, y era porque ellos habían visto la magnitud de la casa de Salomón. Sin embargo, proféticamente se les prometió que la gloria de esta casa iba a ser superior incluso, porque en este templo es donde se manifestaría la presencia de nuestro Salvador. Él vendría en persona. Y sin embargo ellos no discernían la importancia de la obra que Dios estaba haciendo. Así que creo yo esto ilustra las dos experiencias que estaban ocurriendo en aquel tiempo mientras el fundamento es colocado. Y en Esdras capítulo 3, versículo 6 y 10, Esdras 3, 6 y 10, dice así: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecerse holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David,
rey de Israel. Lo que percibimos aquí es que cuando el fundamento está siendo colocado, nos dice la Biblia que esto iba a tomar lugar durante la celebración de las trompetas, el primer día del mes séptimo en el calendario de las festividades religiosas de Israel correspondía con la fiesta de las trompetas, y es algo que deseamos no perder de vista. Si vemos esto en Levítico 23, Levítico capítulo 23, versículo 24, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que esa era la fecha en la que ellos estaban conmemorando la fiesta de las trompetas. Esto va a ser más importante si nosotros recordamos que aquí, porque cuando lleguemos al periodo milerita, vamos a poder comprender mejor el significado de esto. En esta historia, uno de los hitos importantes que está presente en cada una de estas líneas es que el mensaje del primer ángel, en este caso el primer decreto, va a ser fortalecido por un mensajero divino, más específicamente, por un ser divino. Es algo muy interesante, a mi opinión, en Daniel capítulo 10, versículos 11 al 13. Daniel capítulo 10, versículos 11 al 13, y dice: y me dijo Daniel, Daniel está narrando esto y dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Lo que están estos versículos describiendo es lo que estaba ocurriendo tras el telón de la historia. Daniel había estado orando durante este periodo de tiempo. Como vimos, él había estado orando para que el Señor moviese el corazón de Ciro y se pudiera comenzar la obra de reedificar Israel, la ciudad de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, Satanás estaba también activo. Y dice aquí, quien está hablando con Daniel, vamos a ver a continuación, es el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le comunica a Daniel que él no acudió inmediatamente a responder su oración, porque él estuvo confrontándose con Satanás. Dice aquí, el lenguaje que utiliza es con el príncipe del reino de Persia. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero entonces al auxilio de Gabriel acudió Miguel, uno de los principales príncipes. Y Miguel significa quien es como Dios. Quien está siendo aquí identificado
es nuestro Señor Jesucristo. El nombre Miguel es dado en la palabra de Dios en el contexto de la gran controversia, el conflicto entre Cristo y Satanás. Cuando Cristo es representado en lucha con Satanás, se utiliza este nombre a menudo, Miguel. Y en Profetas y Reyes, página 418 y 419, el espíritu de profecía da mayor luz al respecto. Dice: mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia, esto es en Ciro, para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Es Miguel. Miguel es quien en esta historia desciende, el arcángel Miguel, que no es otro sino Cristo mismo. Y él desciende con el propósito de fortalecer la mente de Ciro, quien él estaba vacilando bajo la influencia de Satanás. Lo que a mí esta historia me parece interesante es porque en este hito, en cada una de estas líneas se representa no meramente a un ser celestial o un ángel, sino es más específicamente alguna de las personas de la divinidad, Dios mismo. En este caso, la presencia de Gabriel no fue suficiente para frenar los ataques de Satanás, sino que tuvo que descender Dios mismo, Jesucristo. Es quien desciende y entonces Ciro está preparado para colaborar con Dios. Y después de eso, hemos estado viendo uno de las características o especificaciones que conducen al segundo mensaje es las actividades de los enemigos. Algunas de estas obviamente eran la obra de Satanás y sus ángeles, pero también en la tierra había opositores a esta obra. Y en Esdras capítulo 4, no vamos a leer todos los versículos porque son 24, pero vamos a leer nada más el inicio, donde dice en versículo 1, Esdras capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los príncipes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Aquí los enemigos son los habitantes, son los samaritanos, son los habitantes locales, y ellos se ofrecen para colaborar con los judíos para reconstruir la casa del Dios suyo. Y ellos dicen: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos eran personas que habían sido paganos de otras naciones gentiles, que habían sido ubicados en donde anteriormente habían existido las tribus de Israel. Allí fueron localizados, colocados, y ellos aquí pretenden que ellos también son creyentes del Dios judío. Pero vemos que la reacción del pueblo de Dios fue rechazar el ofrecimiento.
Y dice así, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y entonces, obviamente, a estos personajes no les pareció, no les agradó la respuesta. Y entonces ellos, esta es la obra de los enemigos. Ellos lo que hicieron fue enviar cartas al rey, que en aquel entonces era un impostor de nombre Esmerdis. Y vamos a leer un momento sobre él. Esmerdis. Le envían una petición para que él frene la obra de la construcción del pueblo de Dios. Y en el versículo 21 al 24 del mismo capítulo 4, este rey dice lo siguiente, dice: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, en este capítulo 4, quien aquí se menciona con el nombre de Artajerjes, el G. de White nos va a comentar que es un impostor y el nombre verdadero él es el falso Esmerdis. Les leemos en Profetas y Reyes, página 419. Él ordenó que la obra fuese suspendida. Dice él, hasta que yo les dé órdenes no lo pueden hacer más. Y en el versículo 24 dice, regresando a Esdras 4, 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetas y Reyes, página 419, comenta sobre esto: la obra del templo progresó lentamente durante el periodo de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdis, llamado Artajerjes, en Esdras 4:7. Los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Así que ese decreto, contradecreto, ilustra la obra de los enemigos frenando la construcción de la casa de Dios. Y el segundo decreto entonces viene a manos de otro rey. Él fue removido y entonces finalmente llega el tiempo para el rey Darío dar su decreto en Esdras capítulo 6. Y el rey Darío, a él se llama la atención al rey Darío para que él realice esta obra, y él está de acuerdo, o él accede, y él dice en Esdras capítulo 6, versículos 7 al 12, el decreto de Darío se encuentra en los versículos 1 al 12, pero solo vamos a leer la parte final. Del 7 al 12 dice: dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que es la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río. Sean dados puntualmente a estos varones los gastos y que no cese la obra.
Y él continúa diciendo que les den todos los recursos, los holocaustos, los carneros, para los carneros y los corderos para el holocausto y todo lo que necesiten. Y finaliza diciendo, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. Así que Dios, que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y ese es entonces el segundo decreto a favor de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Conectado con este decreto, este Darío es Darío Histaspes. Hubo un llamado a salir de Babilonia, y en Profetas y Reyes, página 440, nos dice lo siguiente: habían transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto, tan favorablemente como el primero, fue promulgado por Darío Histaspes, el monarca de aquel entonces. Así proveyó Dios en su misericordia otra oportunidad para que los judíos del reino Medo-Persia regresaran a la tierra de sus padres. El Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir en el reinado de Jerjes. El Asuero del libro de Esther, y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías para que instase a los desterrados a que regresasen. El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel, que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria, fue: Ea, huid de la tierra del Aquilón, o de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras en la tierra de Babilonia, escápate. Aquí está describiendo un llamado a salir de Babilonia, porque ya había llegado el tiempo de reconstruirla, y Dios estaba invitando a su pueblo que se habían establecido ya en esa región, a que regresasen a la ciudad, regresasen a la tierra que Él les había dado y reiniciaran y que realicen la obra. Y la razón por la que el Señor les pide esto es porque Él está viendo a futuro, en el futuro no lejano, que su pueblo, los que permanezcan en esa región, van a experimentar tiempos angustiosos durante el periodo de Jerjes, que no es otro sino es Asuero, el esposo de Esther. Y durante este periodo es cuando se termina la construcción del templo, es durante el periodo del segundo decreto, se concluye la construcción del templo. Y dice en Profetas y Reyes, página 438, se cumplió literalmente la promesa: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Zorobabel había estado, gobernador de Judá, había estado a cargo de colocar tanto el fundamento como la conclusión del templo durante este periodo, y se cumplió, nos dice aquí. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento de Israel y el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada en el 3er día del mes de Adar, 12º del mes, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y durante este periodo,
ocurrieron acontecimientos sorprendentes y rápidos. Esta es la historia durante este periodo ocurre la historia de Esther y la historia de Esther, la esposa de Asuero, la historia de Mardoqueo, la historia de Amán y cómo Amán hace un complot para destruir al pueblo de Dios y en esa región, y se da un decreto para destruirlos en una sola noche. Y en Profetas y Reyes, página 443, Elena de White comenta: los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que el rey le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Y que es una historia que cuando la lee uno en el libro de Esther es fascinante ver cómo el Señor orquestó estos acontecimientos de manera que se frustró lo que Satanás estaba buscando hacer. Y dice aquí que ocurrió de manera rápida, uno tras otro. Estos acontecimientos desencadenaron de una manera veloz. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, o en inglés obró maravillosamente en favor de su pueblo penitente, y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se comunicó rápidamente por todas las partes del reino, por correos montados que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Así que este fue un evento de gozo para los habitantes, para los judíos que estaban en aquellas tierras extranjeras, porque ellos habían sido condenados a muerte por el decreto del rey, pero a través de los acontecimientos, a través de Dios obrando a través de Esther, se desencadenó este complot, y el rey Asuero pudo dar un contradecreto en el cual se le permite al pueblo de Dios que se defiendan a sí mismos. Y dice aquí, al continuar leyendo, que ángeles estaban con el pueblo, y el pueblo estaba lleno de alegría y lleno de... lo que había sido un acontecimiento terrible se tornó en una celebración, en un motivo de gozo para el pueblo. Tanto así que dice aquí que incluso extranjeros se convertían a los judíos. Y dice el mismo pasaje: en el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Así que eso fue una marcada providencia de Dios para proteger a su pueblo, para salvaguardar a su pueblo en misericordia. Y fue algo que ellos... fue una manifestación del poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Y esto nos conduce al tercer decreto. Así que esta es la historia de Esther. Podemos mencionar aquí. Y el tercer decreto va a estar
a cargo, este es conocido por los adventistas del séptimo día, estamos familiarizados. El decreto de Artajerjes, quien él en el año 457, él va a emitir el tercer decreto, y este decreto es el que, como adventistas sabemos nosotros, tiene gran valor, este tercer decreto, porque este es con el cual se da inicio al periodo profético de las 2300 semanas. Es decir, a partir de aquí van a comenzar a calcularse hacia el futuro, a correr hacia el futuro, los 2300 días. 2300 días, o también es el principio de las 70 semanas. Aquí también hay un periodo que es primero de 70 semanas específicamente asignadas al pueblo judío, y el periodo continúa después por 2300 años. Entonces, el significado de esta profecía es que en el tercer decreto, en el decreto de Artajerjes, inicia la profecía de los 2300 días, y sabemos nosotros que esa profecía se extiende por 2300 años y va a concluir en la siguiente línea que vamos a estudiar aquí, va a concluir en el tercer decreto, en el mensaje del tercer ángel. Eso lo vamos a poder entender más claramente cuando lleguemos ahí, pero esto muestra la precisión de las providencias de Dios. El tercer decreto, Esdras capítulo 7 lo menciona. Vamos a leer únicamente los versículos 12 al 14. Esdras 7, 12 al 14. Dice así: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, paz. A mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres invitado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Así que Artajerjes, él va a dar el visto bueno, y él va a promulgar el tercer decreto. Este es el tercer mensaje o el tercer decreto, y es el que va a marcar el inicio para la profecía de los 2300 años, 2300 días de tardes y mañanas. Y para eso se requerían los 3 decretos. El tercer decreto es el que marca el inicio. Y hay una obra de juicio, ese es uno de los hitos o una de las características del tercer mensaje, es que hay una obra de juicio, y allí mismo en el versículo 25, capítulo 7, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conozcan las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, o a pena de multa, o a prisión. Artajerjes, como parte de ese decreto que él les da, les restituye la capacidad judicial, les restituye su autonomía para juzgar, e incluso hasta pena de muerte, dice aquí, y para
para volver a colocar un sistema judicial, devolviéndoles esa facultad al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y entonces vemos que asociado con este hito, con el tercer mensaje, con el tercer decreto, tenemos siempre alguna manifestación de juicio. Y es así como se menciona allí. También tenemos un chasco, y el chasco en esta historia es experimentado por el instrumento que Dios había estado usando, es Esdras. Y Esdras experimenta el chasco cuando se da cuenta que es en Profetas y Reyes, página 450, lo explica así, dice: Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Y en Review and Herald, página del 13 de febrero de 1908, dice: el número de los que respondieron al llamado a salir de Babilonia era decepcionantemente pequeño. Esdras había esperado que un gran número volviese. Así que hay un chasco allí. Y el número 7 que aparece en estas líneas es, en este caso, en las 70, conjuntamente con los 2300 días, tenemos el periodo de las 70 semanas que se encuentran en Daniel capítulo 9, y sabemos que ese periodo de las 70 semanas que están cortadas para el pueblo de Dios están distribuidas primeramente en 7 semanas y 62 semanas y después una semana. Entonces la primera parte, las 7 semanas, coinciden son las que se encuentran durante esta primera parte de la profecía. Es decir, el número 7, uno que podemos percibir allí, corresponde con las 7 semanas de la profecía. La primera parte de las 70 semanas es un periodo de 7 semanas. La orden que se da aquí al pueblo es que la obra que se da es que ellos van a reedificar la ciudad. Ellos van a reedificar las calles, las plazas, el muro. Pero la gente, más bien se torna a sus propios intereses personales. Ellos comienzan a reedificar sus propias casas y ellos no están colaborando con la obra de la reconstrucción, y entonces se vuelve necesario, porque el muro está todavía no está concluido. La ciudad no está vulnerable porque el muro no ha sido terminado, y entonces se vuelve necesario, como en todas estas historias, se vuelve necesario que haya un cuarto mensaje, un cuarto decreto que va a venir a traer la conclusión de este proceso. Y en este caso es nuevamente por Artajerjes Longimanus, Artajerjes Longimano, y se encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 7. Nehemías, siendo el copero del rey, él va a obtener este favor por parte del rey Artajerjes, y dice así: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Así que Nehemías, aquí es nuevamente Artajerjes quien va a conceder esto,
pero es a través de Nehemías, Nehemías es el instrumento que Dios está utilizando aquí para concluir la obra de los muros y las calles. Y dice en el conflicto en Profetas y Reyes, página 467 y 468, que la petición que dirigió el rey tuvo acogida tan favorable que Nehemías se sintió alentado a pedir aún más ayuda, a fin de dar dignidad y autoridad a su misión, así como para estar protegido durante el viaje, solicitó y obtuvo una escolta militar. Consiguió cartas reales o cartas del rey, dirigidas a los gobernadores de las provincias de Allende el Éufrates, por cuyo territorio debía cruzar el viaje a Judea, y obtuvo también una carta en la cual se ordenaba al guarda del bosque real de las montañas del Líbano que le proveyese la madera que necesitara. Y así que en esta obra nos dice la profecía en Daniel 9, versículo 25, que iba a ser concluida en tiempos angustiosos. Nos dice, sabe pues y entiende, Daniel 9, 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y después la última semana es la que vimos ayer, es la que tuvo lugar durante el tiempo de Jesús. Y se volverá a edificar la plaza, o en otras versiones dice las calles, y el muro en tiempos angustiosos. Así que esta obra se iba a concluir, la edificación de las plazas de las calles y el muro. Y vamos a concluir únicamente con definir qué significan el muro y las calles. Y para el muro vamos a ver una cita en 1888 Materiales de 1888, página 1575. Dice así: la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en obediencia. Al ser recibidas en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es un muro de protección para el obediente. La ley de Dios es un muro. Y las calles, en Jeremías 6, 16 y 17, se nos dice lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos, o las calles, los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse pues sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Así que la obra que Nehemías al final de este movimiento de reforma lleva a cabo es la reconstrucción del muro y de las calles, de las sendas antiguas, y que a medida que continuemos en el estudio vamos a comprender mejor que se refieren a volver a nuestros fundamentos, a volver a las verdades iniciales que Dios confió a su pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, rogamos en esta ocasión que hayamos podido retener de la información que se ha compartido, que es basada en tu palabra, podamos comprender cuál es la manera notable como tu Espíritu ha guiado estas historias en el pasado. Y el propósito al fin del mundo es que al estudiarlas podamos comprender de qué manera estás dirigiendo a tu pueblo al fin del mundo. De qué manera también, como Nehemías, esperas que nosotros hagamos una obra especial de restaurar las sendas antiguas y también de restaurar el muro
tu santa ley que ha sido pisoteada. Pedimos que podamos ser Nehemías en este tiempo. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén.